Es una alegría poder encontrarnos a través de este espacio, de este tiempo, y poder disfrutar y compartir palabra de Dios. Y a través de Mensaje Celestial queremos reflexionar una vez más en un nuevo encuentro con el Maestro, en esta ocasión la mujer samaritana, basados allí en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 4. Y antes de poder reflexionar a lo largo de estos días en aquel encuentro de Jesús con esta mujer de Sicar, una de las ciudades de la región de Samaria, quiero invitarte para que le permitas a Dios que cada reflexión pueda llegar a tu corazón, que esta historia pueda dejarte y pueda dejarnos enseñanzas que sean relevantes para nuestro crecimiento y para el fortalecimiento de nuestra fe. Y ahora sí te invito para que me acompañes en la lectura bíblica, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Desde el verso 3 se menciona que Jesús salió de la región de Judea para ir a la de Galilea, y en el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y en el versículo 6 menciona que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En primer lugar se menciona que Jesús, en su recorrido misionero, predicando el evangelio del reino de Dios, se propuso pasar de la región de Judea a la región de Galilea, siempre con el propósito de encontrarse con las personas necesitadas de un mensaje del cielo. Pero en ese recorrido de Judea a Galilea, la ruta directa pasaba por Samaria. La situación era que los judíos nunca tomaban esa ruta, sino que iban por una más extensa para evitar y eludir el pasar por aquellas ciudades de Samaria, por el odio, por los prejuicios, por la rivalidad que había de unos hacia otros. Pero en el versículo 4 se menciona de que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Y es importante reconocer de que la necesidad de Jesús está en función de satisfacer las necesidades de las demás personas. Para Jesús también Samaria, como todo rincón de la tierra, era un lugar donde también se tenía que predicar un mensaje de Dios. El mensaje de que Dios había enviado un Salvador para traer salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque esas bendiciones no eran exclusivas solo para el pueblo judío, ya que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le fue dado un Salvador al mundo. Y ese es el mensaje que nos hace entender este versículo 4 cuando dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. El pueblo de Dios en ese tiempo, el pueblo judío que había recibido las escrituras sagradas por medio de los profetas, eran exclusivistas a la hora de dar el mensaje a otras naciones. Y aún entre ellos los samaritanos, que de hecho los samaritanos eran descendientes de judíos que se habían mezclado en relaciones con otras naciones. En algún sentido tenían un parentesco, pero no obstante había un acérrimo odio entre ellos. También se menciona que a las afueras de la ciudad de Sicar estaba el pozo de Jacob, y allí, siendo la hora sexta, la equivalente al mediodía, el momento en el que el sol está en su mayor esplendor, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo con la intención de poder beber de aquel. En el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y aquí empezamos a entender de por qué para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Como ya dijimos, porque Él mira la necesidad de la otra persona. Y Jesús sabía que en aquella ciudad había personas que realmente necesitaban de un mensaje de salvación. En esta ocasión, también el pozo es el lugar de encuentro en el que Jesús se encontraría con esta mujer, que iría a sacar agua en el calor del mediodía, porque había una razón que le impedía poder ir en las horas más tempranas, en las horas más frescas de la mañana, lo cual demuestra que esta mujer no quería encontrarse con otras personas. Pero lo maravilloso
es que se encuentra con Jesús, un judío, pero que también era el mismo Hijo de Dios y que sabía cuál era la misión para la cual había sido enviado. Para él era necesario pasar por Samaria, para él era necesario encontrarse con esta mujer que tenía angustia en su corazón, para él era necesario llegar con el mensaje de salvación a esa ciudad a la cual los judíos ni siquiera se acercaban. Quizás tú puedas identificarte como un hijo de Dios, como parte de su pueblo, pero que al igual que estos judíos, tienes el prejuicio y no te acercas a algunas personas o a algunos lugares o inclusive a algunos hermanos cristianos, pero que quizás piensan diferente como tú, o quizás te identifiques con la mujer samaritana que cargaba con sus pecados y que trataba por todos los medios de evitar la sociedad, lo cual traía angustia a su corazón. Quiero decirte de que para Jesús es necesario pasar por donde tú estás. Jesús no solamente llegó a Samaria, un lugar rechazado, despreciado, sino que Jesús vino a este mundo de pecado, siendo el Hijo de Dios, bajó de los atrios celestiales para venir a este mundo de pecado, de corrupción, de miseria, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí, para acercarse a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mi querido amigo, mi querida amiga, que puedas tener un encuentro con el Maestro, porque para Él es necesario encontrarse contigo.